Hola, ¿qué tal? Estamos iniciando con la transmisión de esta conferencia empresarial. Les agradecemos su presencia. Sean todos bienvenidos. Los invitamos a que sigamos aplicando las medidas sanitarias recomendadas por nuestras autoridades de salud. Bienvenidos a la plataforma virtual de la Unión Industrial del Estado de México. Mi nombre es Angélica Quijano, siempre es un gusto saludarles. Muy buenas tardes. Son las 12 horas de hoy, jueves 10 de septiembre del 2020. Y es momento de iniciar esta reunión empresarial donde escucharemos un tema muy interesante, la norma 035, su nueva relevancia en tiempos de COVID para las empresas mexicanas, a cargo de expertos en la materia a quienes en un momento más presentaremos. Antes de iniciar, los invitamos a atender algunas recomendaciones de convivencia para todos los asistentes que nos acompañan. Favor de verificar que su micrófono se encuentre silenciado a partir de este momento y durante toda la conferencia. Las dudas técnicas serán atendidas por el área staff de la UNIDEM, mismas que podrán escribirlas en el chat de la plataforma. Las dudas o comentarios respecto al tema de la conferencia pueden ser escritas en el chat, incluyendo su nombre y su empresa. Gracias de antemano por atender estas recomendaciones, las cuales nos harán disfrutar de esta reunión. Les presentamos de forma general el orden del día, la cual está dividida en 4 partes. Iniciaremos con la bienvenida para continuar con la conferencia. Enseguida tendremos el tiempo para ustedes, las empresas invitadas, en el tiempo de preguntas y respuestas. Y finalizaremos a las 2 de la tarde con la clausura. Es siempre un gusto destacar la presencia de la mesa directiva de la Unión Industrial del Estado de México, empresas como Conservas La Costeña, Grupo Jumex, Fábrica de Jabón La Corona, Envases Cuevas, Envases Jalostock y Restaurante La Mansión, siempre trabajando y al pendiente de los diferentes servicios que brinda la organización a todas las empresas socias. Muchas gracias por acompañarnos, a los presidentes de las 14 comisiones de la Unión Industrial, a mis compañeros de oficina y a los gerentes de la UNIDEM al frente de los diferentes municipios del Estado de México. De manera muy especial, agradecemos la presencia a todas las empresas socias de la UNIDEM que hoy nos distinguen con su presencia y hacen posible este encuentro empresarial. Comenzamos con la bienvenida a cargo del maestro Francisco Cuevas Dobarganes, nuestro director general de la Unión Industrial del Estado de México. Muchas gracias, Angélica. ¿Qué tal a todos ustedes? Muy buenos días. Pues como ya es una tradición, pues continuamos con las reuniones de manera virtual que tenemos con UNIDEM. Nosotros como asociación pues hemos intentado más o menos medio adaptarnos a esta nueva realidad. No es fácil, sino alguna es un reto muy importante para todos. Sin embargo, como asociación sí quiero pues a todo el personal de UNIDEM, a todos, en el caso de Angélica, de Irene, de Sandy, de Tere, de Mónica, en el caso de Jesús, que nos ha apoyado mucho en la parte virtual, además Carlitos, el personal de limpieza, toda la gente que nos apoya en todas las delegaciones, que somos como unas 14, 15 personas, porque pues en el caso de UNIDEM pues hemos de alguna manera, siento yo, nos hemos sabido adaptar a esta nueva realidad. Y pues un dato así muy padre, muy interesante, pues es sobre cuántos socios pudieron refrendar y ser nuevos socios, en el caso de UNIDEM, para el mes pasado. Quiero decir que generalmente andamos como entre 20, 30 socios, algo así. Sin embargo, el mes pasado pues entraron 45 socios, que para UNIDEM pues sin duda es un récord, y más ahora pues que estamos como tan lejos, pues es un trabajo muy complicado para todos, ¿no? Entonces, de esos 45 socios de UNIDEM, 5 son nuevos y 40 son referendos, ¿no? Entonces, esto habla pues que en UNIDEM ha hecho bien el trabajo, y pues eso nada más nos motiva pues para echarle más ganas, porque sí necesitamos, en caso de Irene, Angélica, Mónica y Sandy, que son quienes están encargados de las delegaciones, además de Jesús, en el caso de Tecámac, de Coacalco, necesitamos que el mes que entra no sean 45, sino que sean 100
sean 50 mínimo, ¿no? Entonces hoy, pues es un tema, pues muy padre, muy interesante. Es un tema que mucha gente de la empresa debe de conocer y básicamente se refiere a la famosa NOM 35. Es una NOM que cuando uno empieza más o menos a entenderla y explicarla, pues le cambian a uno las cosas, ¿no? Como decía Carlos Monsiváis, cuando este mundo camina muy rápido y cuando tuve la capacidad de aprender las respuestas, pues me cambiaron las preguntas. Y justamente ahora es así, ¿no? Entonces, en el caso de la NOM 35, pues obviamente cobra una relevancia muy importante, que finalmente tiene que ver con la gente, tiene que ver con las medidas que se toman de manera interna en la empresa, y pues ahora justamente con este tema de la pandemia, pues obviamente hay algunos cambios importantes, y esta norma en particular, pues es muy, muy relevante, por eso justamente el tema de hoy. Entonces, en un principio nos van a hablar sobre la introducción de las herramientas tecnológicas. Esto va a ser a cargo del ingeniero Mauricio Reyes Cervantes, quien es director general del grupo BECMA. En el caso de BECMA, pues es una empresa que nosotros como UNIDEM los queremos mucho, pues porque son parte de la unión, porque siempre están encima de todo, siempre participan, siempre nos ayudan, siempre mandan información. La verdad, todos mis respetos, todo mi reconocimiento para ellos. Y a veces, ¿qué tanto tiene sentido andar buscando gente fuera que nos dé una plática si dentro de UNIDEM tenemos gente muy capaz? Justamente como el caso de BECMA. Y ya después, más adelante, el doctor Gerardo García González, también es un gran amigo de UNIDEM, que pues además él es experto en salud y seguridad ocupacional, con más de 30 años de experiencia en la industria del noreste de México. Y él es además instructor a nivel nacional certificado por parte de Conocer. Como ustedes saben, las últimas semanas pues hemos intentado hacer las pláticas como más raras. Entonces, hace como 15 días hicimos una plática que la mitad era en México, la mitad en España. La siguiente semana hicimos algo así como que más rudo y nos fuimos la mitad a México y la mitad no estaban en Dubái, Angélica creo. Y pues hoy dijimos vamos a buscar un lugar todavía más extremo que Dubái y que España. Entonces, ¿por qué no mejor nos vamos a Reynosa, Tamaulipas, ¿no? Entonces, en el caso del doctor Gerardo García, nos va a dar su plática ahí en Reynosa, ¿no? Realmente, si en México tenemos lugares tan raros y tan extremos como Reynosa y como Matamoros, como Juárez, bueno, ¿por qué no hacerlo desde ahí, no? Entonces, pues el que ya vive y sobrevive allá en Reynosa, pues me imagino que pueda hacer todos lados, y qué mejor que desde allá. Entonces, por mi parte es todo y los dejo con el doctor, con el ingeniero Mauricio Reyes Cervantes, que además es un gran amigo y es director general del grupo PECMA. A todos ustedes muy buenos días y muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Muchas gracias, licenciado Francisco. Un gustazo saludarlo. Muchas gracias, Angie, por la oportunidad que nos das para seguir apoyándonos entre nosotros como empresarios y poder sacar todos estos temas adelante, ¿no? Hoy día yo creo que tenemos que estar más unidos que nunca. Bueno, les comento, Grupo BECMA tiene aproximadamente 20 años siendo consultor de diferentes empresas. Nos dedicamos a la consultoría de sistemas administrativos, contables, fiscales, más que nada, ¿no? Pero, como bien lo menciona el licenciado Francisco, las ideas cambian y las situaciones cambian. Hoy día, con este tema de la NOM 035, creo que tenemos que volvernos consultores y apoyar a las empresas en ese mismo tenor. Para ello, pues nosotros hacemos sinergia con diferentes personas, en este caso con el licenciado Gerardo, que tiene bastante experiencia en el tema. Y yo creo que este tema se ha dejado mucho de lado, no le hemos puesto más énfasis al verdadero capital, a la verdadera importancia que tiene en las empresas ese capital humano. De repente vemos todas estas normas, todos estos tipos de situaciones como una obligación. Créanme que en este caso, y se los digo con conocimiento de causa,
creo que esta norma va a venir a apoyar al desarrollo de las empresas, a que las empresas sean un lugar mejor para trabajar, donde todos nos sintamos a gusto. Que bueno, nos vino a detener un poco esta parte de la pandemia, esta parte del COVID, pero créanme que esto también se vuelve, e incluso en una parte de la parte que tenemos que ver con los trabajadores. ¿Cómo estamos en esta parte con los trabajadores? ¿Qué sienten de estar en su casa? ¿Cómo están trabajando? El famoso home office, ¿no? Que ya tenemos bastante tiempo trabajando con él, algunos, otros ya empezaron a regresar, a Dios gracias, empieza ya a crecer otra vez la economía de nuestro país, y creo, pero quedan secuelas, ¿no? Hay que ver cómo estamos trabajando con los trabajadores, ahora sí que cómo están ellos, hay que atender ellos esta situación. Y claro, lógicamente ver toda la parte que tenemos allí en la empresa. Y vamos a mostrar un poquito del tema de tecnológico, cómo podíamos hacerlo. Me gustaría dejarlo al final, después de la plática del licenciado Gerardo, perdón, para poder ver en qué les podemos ayudar en ese tema por parte de la consultoría de Grupo Beckman. Ya le estoy diciendo contador, Lick, perdóneme. Bien, pues lo dejo con el licenciado Gerardo, un expertazo en el tema. Van a ver que les va a gustar la plática. Adelante. Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Pues sí, desde Reynosa estamos aquí saludándolos en este día, agradecidos por la invitación para estar con ustedes y muy conmovido con el licenciado Cuevas. Vamos a hablar de la norma 035 que habla precisamente de esos factores que debemos tener en todas las empresas, el sentido de pertenencia, el sentirnos parte del lugar, de los centros de trabajo. Y en el saludo del licenciado Cuevas utilizó eso, nos involucró a todos, dijo algo bonito para todos. La verdad es que cuando él dio esta bienvenida, yo sentí un abrazo para todos. Él mencionó a cada una de las gentes que han estado preparando el día de hoy este webinar para ustedes, mencionó a los de limpieza, mencionó a todo mundo. De eso trata la norma 035, de que podamos estar en un contacto mayor, más grande con la gente que hace posible el negocio día a día. Y todos son importantes en ese negocio. Muy bien. Gracias por esta invitación, gracias por la confianza. Yo espero que les guste. Vamos a tratar de tener una sesión dinámica en donde todos podamos compartir. Por favor, utilicen el chat. Voy a tratar de estarles preguntando cosas y contesten, involúcrense. Voy a tratar de que esta hora que platicaré con ustedes sea algo divertido, algo dinámico, algo donde todos pasemos un buen rato. Muy bien, y para tal detalle voy a compartir con ustedes ya mi presentación. Voy a pasar una película que voy a pedir que la vean. A ver, muy bien. Bien. Voy a compartir una película, quiero que la vean, pero también quiero que me digan al final qué es lo que sienten, qué emoción desencadenan ustedes esta película. Los dejo viendo la película.
bien, pues bienvenidos a esta plática, a esta reunión del día de hoy. Muy contento de estar aquí con ustedes, pero a mí me gustaría mucho que empezáramos a utilizar el chat y que me dijeran qué sentimiento desencadenó esta película, estas imágenes, esta música, cuando ustedes, a mí siempre me emociona, la pongo cada vez que hablo de esto y en verdad me emociona el poder ver el video nuevamente. ¿Qué desencadenó en ustedes? Me gustaría mucho saber a través del chat qué emociones estuvo desencadenando en ustedes. A ver, muy bien, excelente. Muy bien, tranquilidad, relax. Muy bien, muchachos, eso es lo que pretende la norma 035 en nuestras empresas. Que nosotros podamos crear esa sensación de tranquilidad, de bienestar, de relax en los centros de trabajo. Y ya lo vieron, que un video de 1 minuto y medio puede lograrlo. ¿Cómo lo podemos lograr? Con sonrisas. Esta cultura nos ha cambiado. Y el COVID más, ¿eh? Ahorita vamos a tomar eso, pero la norma 035 nos pide que nos acerquemos más a la gente. Que estemos más al pendiente de sus necesidades. Que podamos y que estemos dispuestos a dar una sonrisa cada día cuando saludemos a nuestros compañeros. Que podamos generar el sentido de pertenencia. Fíjense cómo cuando el licenciado Cuevas nos saludó en la mañana, me generó esa sensación de sentido de pertenencia. Habló de Reynosa, de mi ciudad. Me encantó. Así podemos generar esto nosotros en nuestros centros de trabajo cada día. Muy bien, entramos un poquito más ya. Y a ver, pues este curso es para identificar y analizar riesgos. Quiero saber qué tan buenos son ustedes para detectar riesgos. Estos son riesgos de seguridad, son riesgos que pueden producir accidentes. Pero en el chat también me gustaría que me dijeran cuáles son los riesgos que reconocen ahí. ¿Cuáles son los riesgos que esa gente que está trabajando está expuesta y que puede tener un accidente? Hay varios por ahí. Ojalá que me digan unos 4, 5, 6 riesgos. Hay varios en el chat. Utilicen su chat. Muy bien. Eso es. No tenemos muchas respuestas. ¿No han encontrado muchos riesgos? Ok, perfecto. Ya están respondiendo. Excelente. Muy bien. Muchachos, por ahí tenemos algunos riesgos. Son como una escalera que ya está muy viejita y recargada en la pared. Una persona que está cargando mal el tambo. Una persona que va distraída y va bajando unas escaleras y aparentemente hay aceite o algo derramado. Puede tener ahí un accidente. A una persona que va a entrar a una bodega donde se está cayendo una y él no va atento hacia la dirección correcta. Unas escaleras que no tienen barandal. Todos esos son riesgos que pueden producir un accidente. ¿Cómo los descubrieron ustedes? Los descubrieron observando. ¿Sí? La primera cosa que tenemos que hacer para identificar riesgos es observar. Es aprender y estar dispuestos a observar. Para detectar riesgos psicosociales es lo mismo. Tenemos que aprender a observar y a percibir. A veces, muchachos, este ritmo de vida que tenemos, que el COVID lo vino a parar, pero traíamos un ritmo de vida increíble. Ya no observábamos, ya no veíamos las caras de nuestros compañeros. A veces ya no saludábamos. Tenemos que aprender a percibir, a voltear, a dar los buenos días, a observar a nuestros compañeros. Si vemos, ¿cómo podemos identificar a alguien que trae problemas, que está triste? Hombros caídos, ceños fruncidos.
Cuando detectemos a alguien, hay que detenernos un momento y decirle, ¿qué te pasa? ¿Estás bien? ¿Te puedo ayudar en algo? Probablemente esa es la nueva frase que tenemos que aprender y aplicar. ¿Te puedo ayudar en algo? Muchas veces nos van a decir, no, pues mi hijo está enfermo, a mi mamá le pasó esto, le diagnosticaron tal enfermedad. Ni siquiera requieren mucho de nosotros. Tenemos que aprender a ser líderes emocionales, porque lo que más nos afectó el COVID es el factor emocional, y ahorita lo vamos a analizar. Y tenemos que estar dispuestos a tomar ese nuevo liderazgo para que pueda ser efectiva la norma 035. Interesarnos en la gente, tocar su hombro y decirles, todo va a estar bien. Y les digo algo, esto no nada más es de los centros de trabajo, también aplica en las casas. Nuestros hijos están enfermos, están saturados de tanta información negativa, que el COVID mata, que el COVID causa desastres, que ya se enfermó el tío, que ya se murió. Tienen un problema emocional. Es más, vamos a tener una nueva generación de jóvenes un poquito más temerosos, porque les ha tocado vivir esta esfera en donde todos tenemos temor e incertidumbre. En la casa también podemos ser líderes emocionales. Debemos ser líderes emocionales. Muy bien. Pues bienvenidos, hoy vamos a hablar de la nueva relevancia de la norma 035 ante el COVID-19. Esta es una plática muy interesante, a mí me gusta mucho, porque muchachos, el coronavirus nos vino a cambiar todo, desde lo grande hasta lo chiquito. Nos vino a cambiar cómo trabajamos, cómo convivimos en los centros de trabajo. Nos encerró en las casas. No sé si se han dado cuenta, hemos tenido que cambiar en la forma de saludar. No podemos abrazar, ya no podemos besar. Nos ha quitado tantas cosas el coronavirus. En los centros de trabajo tenemos que estar constantemente cuidando nuestras manos, limpiándolas con alcohol. Acabo de ir a una maquiladora a dar un curso y me tocó comer con acrílicos a los lados y sin nadie enfrente, confinado. Es cierto, es la sana distancia, son los cuidados que tenemos que tener, pero cambió. Ya no hay convivencia durante la comida, ya no platicas con nadie. Nuestro reto es regresar a un nivel mejor que el anterior. Es trabajar con toda nuestra fortaleza, nuestros conocimientos, nuestra experiencia, para salir mucho más fortalecidos. Que todo esto nos sirva de la experiencia, de todo lo que se perdió y todo lo importante que queremos recuperar. Y ahí tenemos el coronavirus, es como el Pac-Man de hace muchos años, ese juego de video que se comía a los fantasmitas, pues ahora es el coronavirus el que se anda comiendo a los demás. ¿Es importante estar en casa? Sí, pero también es importante prepararnos para la reactivación económica. Actívate y protégete. Tenemos que regresar, tenemos que volver a salir, pero protegidos, atendiendo todas las recomendaciones sanitarias que nos están haciendo. Muy bien. Muchachos, pues definitivamente la norma 035 de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social sigue teniendo la misma relevancia que ha tenido desde que nació en octubre del 2018, cuando fue publicada en el Diario Oficial. Pero a partir de este año, esta se catapultó a raíz de la pandemia del COVID-19. El COVID-19 nos hizo soltar muchas cosas, entre ellas la norma 035. Pero la norma 035 nos va a ayudar, es una herramienta para que nosotros podamos reactivar. Y para empezar, es uno de los puntos que nos pide el protocolo de apertura y operación
que se emitió por el gobierno federal por allá de mayo, finales de mayo de este año, y en donde nos pide que cumplamos con la identificación de los riesgos psicosociales. Entonces, como lo ven, la norma 035 tomó nueva relevancia ante el COVID-19. Muy bien, muchachos, pues siempre nos toca bailar con la más fea en México. Y bueno, pues la Organización Mundial de Salud nos dice que México ocupa el primer lugar de estrés laboral, y pues a esto se unen todos los problemas que ya teníamos en materia de seguridad, en materia económica, en materia social y ahora el COVID. Entonces, pues les digo, tenemos que ver que en México tenemos un 75% de estrés laboral, el primer lugar mundial, seguidos también por China y por Estados Unidos. Pero bueno, México se ve complicado porque tenemos el primer lugar en varias cosas. Incluso saben que tenemos uno de los primeros lugares en obesidad del adulto, del niño. Y esto nos hace un país complicado. Entonces hay que aprovechar y hay que trabajar para poder manejar esto. Y bueno, pues el estrés laboral no es algo que sea nuevo, no es algo que esté durante los últimos tiempos en México. Es algo que viene desde mucho antes. Y para eso les voy a pasar un pequeño cortometraje. Es un pequeño segmento que data de 1936. Fue escrito, dirigido y actuado por Charles Chaplin. Y esta película es el reflejo de que en aquel entonces, hace más de 80 años, ya existía el estrés laboral. Vamos a ver esta película. Está accionando todo el proyecto de la planta. Sección 5, aumente velocidad a 4.1. Aumente la velocidad. Atención, capataz. Acuda al Banco 5. Compruebe el ritmo de producción. La cadena va con retraso, Banco 5. Atención, capataz. Las condiciones de trabajo. El señor te ayuda, se atrasa, empuja, también condiciones de trabajo. Se le atora la herramienta. Entre los trabajadores, los regalos de los supervisores. Mac, sección 5, aumente velocidad a 4.7. El director que siempre está preocupado por la producción y la productividad y aumente la velocidad. Sección 5, denles un poco más. Un poco más. La presión constante sobre los trabajadores.
nuevo en todo. Ya hay un accidente de trabajo. Bien. ¿Sigue pasando lo mismo en los centros de trabajo? ¿Qué es lo que quiere la norma 035? Entonces, ha tenido que invertir mucho dinero en cubrebocas, en mascarillas, en gel, en tapetes sanitizantes, en acrílicos para separar los lugares en el comedor. También hay que invertir en la 035. Sí, pero con la idea de que la 035 es una herramienta que nos va a servir para mejorar la productividad, la calidad y la seguridad. Es una buena herramienta y ahorita lo vamos a analizar todo esto. Muy bien. Cuando los factores organizacionales, psicosociales de las empresas son disfuncionales, provocan respuestas de inadaptación, de tensión, de estrés. Y esto es lo que constituye los factores psicosociales de riesgo. ¿Tienen ustedes algún ejemplo en sus empresas? Probablemente tienen muchos. Si ustedes gustan, pueden mencionarlos en el chat. Y son fácilmente identificables. Lo que pasa es que les digo, el ritmo de trabajo que a veces nos llevó hizo que no los viéramos, que no pudiéramos detectarlos. Y eso nos estaba afectando mucho a los centros de trabajo en México. La intención de la norma es crear ambientes laborales que permitan mejorar la productividad y el bienestar de los trabajadores. Y esto es una tendencia mundial, muchachos. Esto es algo bueno. En México hay una nueva tendencia que se llama Happy at Work y que es algo fabuloso. Bueno, pues los antecedentes de la norma 035 nace con grandes expectativas de mejorar el entorno laboral, busca incrementar la productividad, la calidad y la seguridad de los mexicanos. Está paralela al Happy at Work, que es que la gente se sienta feliz en el trabajo y en ese momento son mucho más productivos. Todo se paraliza. La crisis mundial de la pandemia se complica en México, muchachos. Hemos tenido unas cifras terribles. Reynosa ha sido una ciudad muy golpeada por el coronavirus. Llegó hace alrededor de un mes, llegamos a tener una crisis en donde hubo un pico de contagios de 2.500%. Imagínense, subió 2.500% el índice de contagios. Aquí en Reynosa ya no teníamos camas en los hospitales, no teníamos oxígeno, no teníamos medicamento, se escaseó. Era una cosa terrible. Y esto sucedió en muchos lugares de México. Todo esto nos ha pegado muchísimo. Reynosa llegó a tener más enfermos y muertos que Zacatecas y que Colima juntos en un momento de la pandemia. Afortunadamente estamos manejando las cifras, la gente ha colaborado mucho, ha respetado las reglas y esto ha logrado frenar un poquito las cantidades, pero hay que hacerlo con mucha responsabilidad, siguiendo las instrucciones para que esto no se nos vuelva a desbocar otra vez, porque podría suceder. El hecho de abrir la economía no quiere decir que no esté el virus. Entonces la tenemos que abrir con mucho cuidado. ¿Sí? A México le ha ido mal con el coronavirus y la 035 es una herramienta que nos va a ayudar en la reactivación. Ya ahorita van a ver por qué. Esta época ha sido un parteaguas, muchachos, para México y será siempre un parteaguas. ¿En qué áreas nos afectó el coronavirus? En el área social, claro. Cambiaron todas nuestras costumbres sociales, el saludo, muchas cuestiones. En lo laboral, imagínense todo lo que ha pasado. Nos fuimos a una cuarentena donde muchas empresas no esenciales tuvieron que quedarse en casa. Las empresas han tenido que mandar al personal vulnerable a su casa y no todos trabajan en home office.
Entonces esto ha sido una desventaja muy grande. En lo económico, nos pegó a todos, a las empresas, los empresarios, los dueños, en nuestras familias nos afectó lo económico. Ha habido un incremento de costos que nos ha golpeado la economía familiar. En lo político también, definitivamente. Esto ha dejado mal parado a los gobiernos que no han podido contener y que se les ha ido de las manos la cuestión del COVID. Seguridad patrimonial. Esto está desencadenando un problema de robos, de asaltos. Y va a seguir, porque la gente que está afectada en materia económica tiene que buscar cómo llevar algo a sus casas. Pero ¿saben qué es algo en donde yo pienso que vamos a tener de las peores afectaciones en el aspecto emocional? Todos nosotros hemos tenido miedo, temor. A mí me ha pasado, muchachos. De repente yo me he levantado agitado, me despierto en la noche, ¿verdad? Y digo, ay, me falta el aire, tengo COVID, probablemente ya me infecté. Digo, tranquilo, tranquilo, a ver, tú eres médico, ¿traes temperatura? No. ¿Traes esto? No. ¿Traes aquello? No. Entonces no traes COVID. Todos hemos tenido algún temor. Y esos temores se han transmitido en la casa a nuestros niños. Y créanmelo, vamos a tener una generación de niños un poco más afectados emocionalmente. Y hablando de ese golpe emocional, mucho de esto está ligado al trabajo. Conozco una persona que la vez pasada, hace unos días, me dijo, doctor, ya quiero renunciar a la fábrica porque la verdad, me da miedo ir a trabajar. Me da miedo entrar a un lugar donde veo tanta gente, donde veo gente que tose o que pienso yo que pueda estar enferma. Nos platican que fulanito, que manganito está enfermo, pero que él viene a trabajar porque si no, ¿con qué va a mantener a la familia? Y le tenemos miedo a ir al trabajo. Y ese es uno de los primeros puntos que investiga la norma 035 en su guía de referencia número 1 y se llama acontecimiento traumático severo ligado al trabajo. La gente tiene miedo ir en la pecera, en serio, y que vaya alguien tosiendo o que se ve en un mal estado de salud. Porque ligamos el COVID con una enfermedad que puede ser mortal. Y que en un principio nos dijeron que a lo mejor era una enfermedad de viejitos que afectaba a la gente de más de 65 años, diabéticos, hipertensos o con ciertos problemas de inmunodeficiencia. Y ya vimos que no, que le afecta a todas las edades y que no tiene que tener la persona diabetes. Y eso aumenta el acontecimiento traumático. Y eso aumenta el desempeño que tiene el trabajador ahí en el centro de trabajo. Aparte de eso, tenemos un protocolo sanitario para la apertura y operación de los negocios que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de mayo de este año y que nos da los lineamientos en que las empresas tienen que cumplir para poder reabrir y operar sus negocios. Y ahí viene, ahorita se los voy a mostrar, cómo pide que el empresario cumpla con la identificación de los factores de riesgo psicosocial. Aparte, la 035 es una herramienta que al interesarse en el trabajador, en sus problemas, en cómo se siente en la empresa, en qué podemos mejorar en la empresa para que él se desempeñe mejor, puede empujar la rápida reactivación económica en nuestros negocios. Si hacemos que el trabajador se sienta más tranquilo, más contento, más estable, él va a generar una respuesta más rápida. Esto es lo que viene a constituir la nueva relevancia de la norma 035. Se trata de una verdadera inversión, no solo de una obligación, muchachos. Es algo importante de entender, que va a tener un costo, sí, pero va a tener un costo que nosotros lo vamos a ver regresar multiplicado a nuestros centros de trabajo, en nuestros trabajadores.
Perdón. ¿Recuerdan ustedes cuáles son los objetivos de esta norma 035? Bueno, pues rápidamente los vamos a repasar. 1, identificar, analizar y controlar los riesgos de tipo psicosocial en las empresas, mejorar el entorno laboral, que ahorita vamos a ver qué es, aplicarla en las empresas de todo el territorio nacional, chicas, medianas y grandes, es decir, todito. Aquí nos pasó como el chiste de las mojitas, que la madre superiora fue y dijo, dijeron que a todas, aquí todas las empresas de México van a tener que cumplir, chicas, medianas, grandes. Y aplicarla en 2 fases. La primera, que venció en octubre del 19, donde nos pedían, bueno, pues tener una política que hablara ya del compromiso de la empresa iba a tener en cuanto a los factores de riesgo ergonómico. Es algo sencillo, mucha gente lo hizo, algunas gentes todavía no lo han hecho, y es importante que ya lo tengamos, ¿sí? Y no es tan difícil. Una política es algo de 5 o 6 renglones, ¿sí? Esta empresa se compromete a trabajar para identificar, analizar y controlar los factores de riesgo ergonómico en beneficio de sus trabajadores, sus asociados, sus clientes, sus proveedores y crear un mejor entorno laboral. Es una política. Hay empresas que me han enseñado decir, mire, nuestra política tiene 5 páginas. No. Eso más bien es un procedimiento. ¿Ok? Además de la política, nosotros nos comprometemos a tener una vía de recepción de quejas o de sugerencias, puede ser un buzón, y a empezar a aplicar ya todo el sistema para poder identificar cómo a través de unas encuestas, que son la guía de referencia 1, 2 y 3, que ya vienen en la norma 035 y que son sencillas. ¿Ya lo hiciste? ¿No lo has hecho? Bueno, muchachos, pues la pandemia vino a cambiar la situación. Hace algunos días me habló una empresa y me dijo, doctor, nosotros ya la habíamos aplicado, nosotros ya habíamos terminado, pero ¿sabe qué? Hemos visto que hay gente con mucho problema emocional, con mucho problema inestable emocionalmente. Vemos que está mal la gente aquí en la empresa, entonces queremos volver a aplicarla. Uf, claro, el COVID vino a trastabillarnos todo, nos movió todo, nos llenó de miedos, temores, incertidumbre, y la gente está afectada. Y se va a reflejar en los centros de trabajo. Es el mejor momento para aplicar las encuestas, para identificar dónde están sus temores y poder ayudarles. Acabo de leer en el periódico El Norte de Monterrey, que es el Reforma de ustedes allá en el centro del país, que aumentaron el índice de suicidios un 16% en lo que va a este problema. Es grande ese número, ¿ok? ¿Cómo afecta el COVID en la aplicación de la 035, muchachos? En las emociones negativas. Hay mucho más gente. Las emociones negativas matan mucho más gente que el COVID. ¿Por qué? Porque las emociones negativas nos disparan la diabetes, la hipertensión, los problemas cardíacos. Les voy a platicar una pequeña parábola. Había un vendedor en Bagdad que salió al camino y en el camino se encontró a una pandemia y se asustó, se preocupó porque iba hacia Bagdad. Y dijo, pandemia. ¿Qué tanta gente vas a matar ahora? Y la pandemia le dijo, pocas. Era una plaga, perdón, no era una pandemia. La pandemia es cuando es a nivel mundial. Era una plaga. Dijo, no, hombre, pocas. Voy a matar nada más 5,000 gentes. Y se fueron, con el tiempo se volvieron a reencontrar. Y el vendedor, muy molesto, le dijo, oye, me dijiste que solo ibas a matar 5,000 y mataste 60,000. Y volteó la plaga así como indignada. Y le dijo, oye, no, yo nomás maté 5,000. Las demás se murieron de miedo. Es cierto. Muere mucho más gente víctima del miedo, de los temores asociados al COVID, porque se altera, porque le sube el azúcar, con todas las complicaciones que esto trae,
la hipertensión, problemas, se dejan morir cuando sienten algún síntoma, que lo que el COVID está matando por sí solo. Entonces, muchachos, acuérdense, el COVID vino a trastocar esto, pero la 035 es una herramienta que nos va a permitir. Vamos a ayudarles a nuestra gente a que se sienta mejor emocionalmente. Eso es algo muy importante. La 035, a través de sus guías de referencia, nos ayudan a identificar cuál es la problemática en donde tenemos que actuar. ¿Cuál es el reto de esta norma oficial mexicana? 1, detectar los factores de riesgo psicosocial y los problemas del entorno laboral que afectan el desempeño de mis trabajadores. 2, una vez identificados, tomar las medidas primero para controlar y luego para prevenir estos factores de riesgo. Y 3, mejorar el entorno laboral. ¿Y qué nos toca a cada uno de nosotros? Para empezar, a aplicar las encuestas. ¿Sí? Aquí tenemos, pues todo esto se viene desde la Constitución Política, la Ley Federal del Trabajo, los reglamentos, en donde dice que, bueno, los trabajadores deben de tener un trabajo digno, un trabajo donde no haya riesgos psicosociales. Y muchachos, hemos venido trabajando en muchas cosas. Finalmente llegó la norma 035 que nos pide trabajar en esto y lo hace de una forma muy suave, no es una norma tajante, no es una norma que nos ahogue. No. Es algo fácil de cumplir. Y hoy lo vamos a ver así. Trato de que esta presentación no sea tan formal porque le tenemos que ver el lado bueno, tenemos que ver cómo no es tan trabajosa, en verdad. ¿Es patrón? Bueno, pues fíjense, los centros de trabajo deben cumplir con los aspectos de la norma 035 dependiendo del número de trabajadores que tenga. Su implementación va a ser gradual del 23 de octubre del 2019 al 23 de octubre del 2020. Ya este año van a ser obligatorias y auditables, no tan solo por la Secretaría de Trabajo. ISO nos va a auditar, todas las que nos auditen calidad, nuestros corporativos nos pueden auditar, las compañías de seguro nos pueden auditar. Entonces tenemos que estar preparados y listos ya con un programa que empiece a cumplir con la 035. ¿Sí? ¿De qué tamaño es tu negocio? Esto es algo fabuloso, muchachos. Hay muchas normas, en serio, en donde dicen, el tamaño de tu empresa no importa, tienes que cumplir. Tenemos normas, muchas normas. Desde cómo manejar químicos, que acaba de cambiar, hay una nueva norma donde nos pidió hubo una armonización de todas las figuras de los químicos, donde a nivel mundial hubo un cambio, es un cambio globalmente armonizado, y bueno, pues esa aplica a todas las empresas que utilicen químicos. Hay una norma nueva que también entra en vigor el 23 de octubre, por octubre de este año, que es la de factores de riesgo ergonómico en movimientos de carga manual. Y esa aplica a las empresas únicamente que tengan manejo de carga manual. Pero esta nos dice, no te preocupes. Si tienes un negocio pequeño, te vamos a pedir una cosa. Si tienes una empresa mediana, pues vas a cumplir con ciertas cosas. Y si tienes una empresa grande, por arriba de tantos trabajadores, ya tienes otras disposiciones. Es decir, no a todo mundo le cuesta igual. Si tenemos una empresa hasta 15 trabajadores, bueno, pues hay que trabajar en la prevención de los factores de riesgo, promover un entorno organizacional favorable, aplicar la guía de referencia 1 solamente, ¿sí? Y ya, hasta 15 trabajadores. Si tienes de 16 a 50 trabajadores, bueno, pues tienes que hacer lo anterior, tienes que crear tu política, poner un buzón para que la gente te pueda decir si hay alguna cosa que lo haga sentir mal.
o un área de mejora de oportunidad en la empresa, pero tienes que aplicar la guía de referencia número 2. Les recomiendo que repasen y que lean un poco la norma. Yo preparé por ahí un resumen que si a alguien le interesa, bueno, pues le pueden escribir a Begma para que se los mande en el correo electrónico y que les sirva. Es una guía de referencia rápido de la norma y tiene negritas lo principal que debemos cumplir, ¿sí? Hay que acercarse a la norma, leerla, conocerla y ver que es algo sencillo. De 16 a 50 hay que cumplir con la política, con el buzón de sugerencias, pero también hay que identificar las guías de referencia 1 y 2. Si tienes más de 50 empleados, entonces tienes que hacer todo lo anterior, pero en lugar de la guía de referencia 2, tienes que llenarla 3. 3. Y entonces, en la guía de referencia 3, muchachos, viene preguntas que van a detectar factores de riesgo, pero que también van a ver cómo está el entorno laboral, ¿sí? Eso es importante. Entonces, nuestras empresas va a depender del tamaño. Yo sé que algunos de ustedes son industriales y que probablemente tienen empresas con 400, 500, 600 trabajadores. ¿Le tienen que aplicar la encuesta a todos? No. La norma nos trae una fórmula muy sencilla. Si después quieren también ayuda para esto, les podemos ayudar a través de Unidem. Es una fórmula sencillita donde le ponen, yo tengo tantos trabajadores y ¡pum! Le da como resultado cuántos trabajadores debes de encuestar. Por decir, si son 1000 trabajadores, te va a decir, debes de encuestar 293 trabajadores. Es un ejemplo, no lo estoy calculando. Muy bien. A grandes rasgos, ¿qué nos requiere la NOM? Pues la NOM 035 nos pide básicamente, muchachos, que busquemos cuáles son los riesgos psicosociales. Acuérdense que México tiene un alto nivel de estrés laboral. Y hay que tener cuidado, les voy a decir por qué. Porque los trabajadores dicen, es que con la nueva norma, el trabajo debe garantizar que no nos estresemos. No, no es cierto. Nos comprometemos a trabajar para iniciar un proceso en donde la empresa va a buscar primero cuáles son los factores de riesgo en los que podríamos empezar a trabajar para resolverlos. Y cada y cuando tenemos que hacer esta búsqueda, cada 2 años. Y yo tengo 2 años para trabajar en solucionar eso. Es decir, no lo tengo que resolver ni de la noche a la mañana. Y hay cosas tan sencillas, en serio. Mejorar el entorno laboral, mejorar la comunicación entre los trabajadores, los empleados, entre los supervisores. A veces el supervisor es un excelente ingeniero, excelente, pero batalla en sus competencias blandas, batalla en la comunicación, trabajo en equipo, en la empatía. Y eso dificulta cómo se siente el trabajador. Entonces, a veces hay que darle un poco de entrenamiento al supervisor. Es un excelente supervisor. Es un excelente ingeniero. Pero la comunicación a veces no te la enseñan en la escuela, te la enseñan en la casa. Hay cosas, el ser empático a veces viene desde la casa. Cuando vas caminando con tu papá y tu mamá y ven a alguien humilde, dicen, hijo, hay que ayudarle a esa persona porque tiene necesidades y nosotros somos grandemente bendecidos. Y desde ahí aprendes a ser empático. Entonces, todo esto es algo en lo que tenemos que trabajar. Y a veces no cuesta tanto. El entrenamiento para cambiar y mejorar el entorno laboral es muy importante. Ahí les va. Esta diapositiva me encanta. ¿Por qué? Porque aquí nos dice qué es lo que se identifica. Esto viene en el resumen que yo les platico de la norma y viene también en la norma. Son los puntos de la norma. Cuando nosotros hablamos de identificar y analizar riesgos psicosociales, ¿cuáles son esos riesgos? Estos que vienen en la primera columna.
las condiciones del ambiente de trabajo. ¿Es seguro tu ambiente de trabajo? Hay veces que la gente no se siente segura, no se siente a gusto. Hay veces que trabajan en malas condiciones de trabajo. Esto es muy importante. Las cargas de trabajo. ¿Qué tan pesada es tu carga de trabajo? La falta de control sobre el trabajo. A veces me siento aprisionado por el trabajo. O porque tengo un jefe que no me deja ni... Usted camine para allá y se acabó. Las jornadas de trabajo y la rotación de turnos. Hay veces que tengo muchas horas extras. Liderazgo negativo o relaciones negativas en el trabajo. Esos son los riesgos psicosociales. Y la violencia laboral, acoso, hostigamiento y malos tratos. Hay gente que les digo que es muy buena como supervisor, como ingeniero, pero cuando llama la atención, no busca hablar a solas con la persona, delante de sus 2, 3 compañeros, lo regaña. Ahora sí que, como decía mi mamá, lo deja como palo de gallinero. Entonces, muchachos, tenemos que volver otra vez a aprender cómo comunicarnos con la gente, cómo hablar con la gente, cómo no ofender a la gente. Tenemos como supervisores, como líderes, que asegurarnos que no vamos a crear esa alteración, esa violencia. Hablarle mal a alguien es violencia. Es un riesgo psicosocial. Cuando evaluamos el entorno organizacional, que es la columna del medio, ahí tenemos, fíjense, el sentido de pertenencia. Me siento parte de la empresa. Me hacen sentir parte de la empresa. Ahorita que abrió la sesión el licenciado Cuevas, mencionó a varias gentes que se han estado muy comprometidos en la organización de estos eventos online. Pero ¿saben a quién mencionó? Al personal de limpieza. ¡Wow! ¿Cómo creen que se sienten todos los muchachos que ayudan a mantener limpio y en buen estado en las oficinas de UNIDEM? El mero los toma en cuenta. ¿Ustedes creen que sienten sentido de pertenencia? Sí lo sienten. ¿Ok? Otra de las cosas que evalúa el entorno organizacional es la formación adecuada para la realización de mi tarea, que me capaciten. La participación proactiva y comunicación entre el patrón, sus representantes y los trabajadores. Es lo que le decía yo, hay una buena comunicación. Me tratan bien, me hablan bien. La distribución adecuada de las cargas de trabajo. Es decir, yo hago lo mismo que tiene mi compañero. Porque hay lugares donde el compañero es el novio de la hija del patrón. Y entonces yo tengo que hacer mi trabajo y es del compañero y él anda todo platicando con la hija del patrón. Y eso no es justo. No me da pertenencia. Y la evaluación y el reconocimiento es algo muy importante. Poder evaluar a mis trabajadores, citarlos periódicamente y decirles, mira, vas muy bien. En esto y en esto y en esto vas muy bien. Pero hay que mejorar esto. Les voy a platicar rápido una anécdota mía. Yo soy médico. Empecé a trabajar en maquiladora porque aquí en Reynosa hay mucha maquiladora. Y entro a trabajar en una maquiladora. Al año me manda a hablar la gerente de recursos humanos y me dice, doctor, mire, le hablo para su evaluación. Dije, Chihuahua, pues, ¿evaluación de qué? ¿Qué me va a hablar esta mujer? Y bueno, pues muy amablemente me sentó y me dijo, mire, doctor, a usted tiene muy buenos diagnósticos. La gente lo quiere mucho, le gusta consultar con usted. Usted escucha a la gente. No, hombre, cállense, me sentía toda porque me estaba dando la lista de lo bueno. Me dijo, pero tenemos un problema. Usted frecuentemente llega tarde. O a veces habla por teléfono y dice que no va a poder venir el miércoles a las 2, que prefiere venir el jueves. Pero la gente ya está en lista de espera, doctor.
Dijo, entonces yo quisiera que cuando usted llegara y caminara rumbo a la oficina de la enfermería, la gente dijera, han de ser las 2 de la tarde, porque ahí va caminando el doctor. Yo dije, Dios de mi vida. Dije, pues, ¿cómo puede ser esto? Si yo vengo a mi oficina, estoy consultando todo esto, ¿qué hago? Dije, no, renuncio. Que ahorita renuncio, pues, para lo que me pagan. Y me dije, no, nada de renuncio. Usted demuestre que tiene la capacidad de hacer lo que le están pidiendo. Y cuando lo logre, entonces renuncie. Porque si no, se va usted a acostumbrar a que cada vez que le digan algo negativo, usted va a soltar. Y ese no es el cuento. Y pues bien, modifiqué mis horarios de consulta en mi oficina, moví varias cosas y empecé a llegar puntualmente a las 2 de la tarde. Como 4 meses o 5 meses después, se festejó el aniversario de la maquiladora. Y estábamos en la pachanga, en la comida especial, a toda. Y que me hablan por el micrófono, me dicen, bueno, y pues hora de los reconocimientos, que no sé qué, y vamos, entrego reconocimiento al doctor Gerardo García. Y todo el mundo aplaudiendo. No, pues ahí voy yo. Y dije, pues, ¿qué? Me entregó el director de la planta un reconocimiento por mi aportación a la empresa y por la puntualidad que yo había demostrado. Y me dieron una cafetera que fabricábamos nosotros ahí en la fábrica. Las fotos recibiendo el regalo y todo, ¿verdad? Y decía yo, a ver, devuélvela, renúnciales, órale. No, dije, ni más. Ya que logré mi meta, mi objetivo y todo, ¿cómo voy a renunciar? Menos regresárselas. Pues si ya llego temprano. Cuando tú evalúas a tu trabajador y lo premias por mejorar, cambias la vida de tu trabajador. Lo enseñas algo que él no podía manejar. Muchachos, esa jefa, todavía le agradezco a esa persona que me evaluó y me premió, me reconoció, porque me enseñó y me dio una nueva forma de trabajar y de vivir. Eso tenemos que hacerlo con nuestros trabajadores. ¿Sí? Y finalmente, la última columna, pues bueno, ahí tenemos las formas como vamos a prevenir y a controlar los factores de riesgo. Hay que hacer apoyo social, difusión de la información, capacitar a la gente, disponer de mecanismos para recepción de quejas y promover todos los días un entorno organizacional favorable, de justicia y de honorabilidad. Te digo que esa me encanta. La carga mental en los trabajos, a veces mi trabajo puede ser pesado físicamente, pero a veces puede ser pesado por la carga mental. Es el esfuerzo intelectual que tengo que aplicar. La complejidad del trabajo, la cantidad del trabajo, la responsabilidad, el entorno físico donde puede haber ruido, iluminación, problema de olores, conflictividad, la duración de mi trabajo, el contenido, la peligrosidad. Allá por la Ciudad de México también existen los Oxxos, ¿verdad? En el Estado de México. Los cajeros a lo mejor no tienen un puesto que usted diga, ay, es gerencial o es muy importante. Pero ellos están bajo el peligro de robos. Eso implica una carga mental. El clima laboral y la socialización y la jerarquía de mando. Todo eso es importante que lo tomemos en cuenta. Y eso es lo que nos da la 035. Y como ya lo expliqué hace rato, lo partió para decir, los que tienen 15 empleados solamente aplican esto. Los que tienen de 16 a 50 aplican esto. Por arriba de 50 aplican esto. Entonces, ni siquiera es oneroso para empresas pequeñas o medianas. ¿Los riesgos psicosociales siguen siendo los mismos que el año pasado? Sí, pero ahora se agrega el COVID, con todos los temores, miedos, incertidumbres que esto nos causa. ¿Qué nos causa? Distracción, desconcentración, depresión, tristeza. Esto hay que
también trabajarlo en los centros de trabajo, muchachos. Mucha gente va a trabajar, pero va triste porque tiene un familiar internado, porque tiene un familiar enfermo en la casa, muchachos. Esto hay que atenderlo. Tenemos que verlo. Nos puede llevar a una grave crisis en la calidad del producto, del servicio, la seguridad o la productividad del trabajador. Entonces, muchachos, realmente mi consejo sí es hacer algo para cumplir con la norma 035 a la brevedad posible. Realmente lo que más debemos cuidarnos en este momento es de los temores, los miedos, el estrés y la incertidumbre que está viviendo la gente ante esta contingencia de salud. Nos está generando, porque causa estrés y las consecuencias de ello. Y tenemos varias herramientas. Una de ellas es el Evalúa 035 de CompaKey, que es una gran empresa con un gran respaldo. Y hay muchas empresas, hay muchas alternativas, no es la única. Yo recomiendo esta porque tiene una trayectoria de 30 años en el mercado. Pero tenemos muchas. Y a lo mejor hay algunas que sean más atractivas en precio, pero sí chequen. Igual que en la capacitación, chequen que sea la mejor opción. El otro día vi a alguien que se anunciaba para asesorar en la norma 035 y su anuncio decía, NOM 035 STPS-2016. Mentira, si la norma 035 se emitió en el 2018. Estás vendiendo asesoría y capacitación con un anuncio equivocado. Abusados. Abusados. Busquen a alguien que los pueda acompañar de la forma más seria posible. Ya me lo terminamos, no se preocupen, ¿eh? Ahora más que nunca debemos cumplir. ¿Por qué, muchachos? Porque a partir de mayo el gobierno federal emitió unos lineamientos que tenemos que cumplir para que nuestras empresas chicas, medianas o grandes, al principio eran las esenciales, porque no nos dejaban abrir las no esenciales. Ahorita se abren las no esenciales y tenemos que cumplir con los lineamientos. Estos los emitieron en el Diario Oficial de la Federación el día 29 de mayo de este año. Cualquiera de ustedes lo puede revisar, es un acuerdo. ¿Sí? Por ahí también lo tengo grabado, si lo necesitan me dicen y se los mando, muchachos, para que lo puedan entregar a los socios. Pero ya todo el mundo lo tiene, porque es algo que ya estamos cumpliendo. Y es algo fabuloso, ahorita se los voy a describir, porque nos piden medidas de ingeniería, medidas administrativas, equipo de protección personal, nos pide varias cosas, pero entre ellos nos pide cumplir con la identificación de los factores de riesgo psicosocial, es decir, cumplir con la norma 035. Este mismo protocolo requiere un programa de salud física y mental para los trabajadores. Díganme algo, ¿cómo vamos a detectar si la persona está teniendo problemas de salud mental? Si está muy estresada, si siente que está viviendo un acontecimiento traumático con el COVID, que lo está apachurrando, pues con la guía de referencia 1. ¿Será útil o no la norma oficial 35? Sí es útil. Aparte, nos pide identificar y atender a los trabajadores con acontecimientos traumáticos. Pues primero los tenemos que identificar, que eso es la guía de referencia 1. Se audita en octubre la norma oficial 035, sí, por Secretaría de Trabajo. Pero este protocolo con los lineamientos para apertura y operación de empresas ya está siendo inspeccionado. Y lo que es peor, no nada más por Secretaría de Trabajo, son 5 dependencias del gobierno federal que lo están auditando. Todo este programa de la 035 se debe incluir en un programa anual que nos marca la 030 de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Pero eso, como decían en un comercial, eso es otra historia, ¿sí? Pero quiero sí decirles, todos los resultados de la 035 se deben incluir en el programa anual de salud y seguridad ocupacional que nos marca la norma 030. Y bueno, empezamos a hablar de ese protocolo de apertura y operación del gobierno federal que se guía por 4
principios rectores. Uno, privilegiar la vida y la salud. Es decir, trata de cuidar a nosotros como personas y a nuestras familias, pero también trata de proteger los centros de trabajo donde asistimos a veces cientos de personas. Tener medidas de solidaridad y no discriminación. ¿Con quién está siendo solidario el gobierno? Muchachos, él nos dijo, hay que cuidar más a las personas mayores de 65, diabéticos, hipertensos descontrolados, con problemas de inmunosupresión, con problemas de cáncer. Nos dio una lista. ¿Le costó mucho a las empresas? Sí. Sí. Ya se modificó, ¿sí? Ya hay cambios para que las empresas no se vean tan afectadas. No podemos afectar tanto las cuestiones económicas. Por eso tenemos que empezar a decir, bueno, vamos a retomar otra vez actividades, vamos a cuidarlos aquí en las empresas, en los centros de trabajo, atendiendo a la norma 035. Economía moral y eficiencia productiva. Muchachos, al principio teníamos que estar encerrados. A lo mejor los tiempos no fueron tan buenos. Nos encerramos muy pronto en algunas ciudades. Pero ahorita tenemos que reabrir, tenemos que tomar la economía, tenemos que prepararnos para los riesgos, cuidándonos como cuando Angie nos dio la bienvenida. Por favor, no dejen de aplicar las recomendaciones sanitarias que nos hacen. ¿Cuáles son? Ahorita las voy a decir, se las voy a repasar. Pero tenemos que reactivar la economía, sí, porque esto está que arde para todos. Y finalmente la responsabilidad compartida, principio rector de los lineamientos que marcó el gobierno federal. Es decir, nos toca a todos. Como cuando López Portillo decía, la solución somos todos. Así ahorita están diciendo, la solución somos todos. El gobierno nos dicta las medidas de seguridad sanitaria. Ok, pero si yo no las sigo, si no las respeto, ¿saben por qué tuvimos ese pico tan grande en Reynosa? Porque la gente no creía, porque la gente no usaba cubrebocas, porque la gente no usaba la sana distancia. ¿Y se imaginan lo que es un pico de 2.500%? Fue terrible. Y nos pegó de una forma terrible. No podemos permitir eso. Y el gobierno no puede venir a ponerme el cubrebocas. Tiene que ser por convicción. ¿Qué nos pide los lineamientos? A ver, muchachos, tipo de actividad. ¿Tú qué haces? ¿Eres hospital privado? ¡Uf! ¿Eres hospital de gobierno? ¡Uf! ¿Tienes un abarrote? Es menos riesgo. El hospital, el laboratorio, implicaba mucho más riesgos porque era tratar enfermos. El estanquillo o el Oxxo o el Super 7, ese no tenía tanto riesgo. Ustedes vi en la lista que son productores de alimentos. Eran esenciales. No podíamos dejar de mandar comida a la gente, a los mexicanos. Pero su tipo de actividad los exentaba de que tuvieran mucho peligro de contagio. Tamaño del centro de trabajo. No es lo mismo un centro de trabajo con 3 personas que un centro de trabajo enorme donde había que cuidar el riesgo del contagio. El nivel de riesgo epidemiológico y aparte las características internas del trabajo. Todo esto nos viene en el acuerdo con los lineamientos para la operación y apertura de los negocios, buscando acciones para darles continuidad a una reapertura económica que fuera ordenada, gradual y cauta, sin dejar de estar conscientes de que el virus ahí está en la calle, ahí está en los pasamanos del transporte público, ahí está en muchos lugares que tocamos a veces sin querer, pero que nosotros debemos cuidarnos. ¿Dónde convergen estos lineamientos con la norma 035? ¿Y quién nos va a sancionar el cumplimiento de ellos? Acuérdense, lo primero que hizo el gobierno fue decir cuáles empresas son esenciales y cuáles son no esenciales.
Luego, identificar personal vulnerable, lugares con más riesgo y combinación de ambas o más factores de riesgo. Muy importante. ¿Cuáles son las estrategias para combatir todo esto? Orientar y capacitar, la información general sobre el virus, lavado frecuente de manos, no salir si tienes síntomas, etiqueta respiratoria, que era estornudar y toser aquí, no escupir. A mí me asustaba ver toda la gente que escupía en la calle. Un día me puse a ver qué tanta gente escupía en la calle y conté el número de personas que escupen en la calle y me asusté. Eso era contaminación, muy grave. No tocarse la cara con las manos sucias, la sana distancia que implicaba 1.5 metros, limpiar superficies de trabajo, de comida y todo eso. El equipo de protección personal. Por eso se dividió. ¿Qué tan riesgosa es tu empresa para decidir qué equipo tenías que utilizar tú? Aquí tuvimos un problema muy grande porque no llegaban los cubrebocas N95 que se ocupaban en los hospitales, porque no llegaban las batas para protegerse. Y en serio, a veces la población tuvimos que donar a los hospitales públicos cloro, artículos de limpieza, batas, cubrebocas, gorros, para que el personal pudiera seguir manejando a nuestros enfermos. En serio, le debemos dar las gracias a todo el personal de los hospitales públicos y privados de México, porque ellos nos han sacado adelante de esta crisis. Y con mucho riesgo, con riesgo de enfermarse, con riesgo de morirse y hasta con riesgo de llevarle la enfermedad a sus familias. ¿Sí? Muy bien. Protocolo para visitantes, capacitación en medidas a gerentes y supervisores y tener información disponible por web y auxilio con el 911. ¿Quiénes sancionan? Secretaría de Economía, Secretaría de Trabajo y Previsión Social, Secretaría de Salud, IMSS y COFEPRIS. O sea, aquí no nomás te tienes que cuidar de la Secretaría del Trabajo. Si no cumples con este protocolo, vas a recibir la visita de alguna de estas 5 entidades y ellos te pueden cerrar el negocio por no cumplir. Y esto todavía está vigente. Vamos a acabar. Estos son los lineamientos. ¿Cuáles son los requisitos? Tenemos secciones en este lineamiento, dependiendo de la empresa. ¿Y qué tiene que ver? Medidas de planeación y vigilancia, es decir, quién va a encargarse de esto. Medidas de ingeniería o estructurales, qué medidas vas a implementar en tu entrada de tu trabajo, de tu centro de trabajo, entre muchas, cómo van a comer. Medidas administrativas o organizacionales, como los vulnerables y todo eso, los vas a mandar a su casa. ¿Qué equipo de protección le vas a dar a tu gente? Que los mantengas informados y capacitados. Y la de promoción a la salud. Y ahí, en esta columna de la derecha, es donde viene lo ligado a la 035. Programa de salud física y mental. Instrumentos para identificar los síntomas, la guía referencia 1. Herramientas para identificar riesgos de complicación. Es decir, ¿qué herramienta tienes para sacar a los vulnerables? Finalmente, contar con herramientas para identificar factores de riesgo psicosocial. Ahí nos está diciendo, ¿cómo estás cumpliendo con tu norma 035? Y facilidades para que el trabajador salga a consultar fuera de la empresa y guías de actuación. Muy bien. Esto es donde se cruza la 035 y los lineamientos federales para apertura y operación. Ahí en la diapositiva anterior. Y aquí yo tendría que concluir diciéndoles esto, muchachos. En este momento nuestra preocupación no debe concentrarse si nos multan, si cumplimos, si no cumplimos, sino en darle tranquilidad a nuestros trabajadores, a nuestros asociados. Y lo que eso va a implicar en sus vidas y en las de sus familias. Y a partir de eso, lo que le va a traer indirectamente a la empresa. No es cumplir por miedo a una multa, que sí están altas, Es cumplir para beneficiar a mis trabajadores, para hacerlos sentir más tranquilos. Aquí voy a terminar, pero todavía tengo un video de 1 minuto y medio que les quiero poner. Pero decirles, no están solos, muchachos.
Somos muchos en este mismo camino, en este México hermoso que tenemos. Cuenta con nosotros, cuenta con los programas de Compact y con cualquier otro que tú puedas tener. Cuentas con UNIDEM, que ahí está detrás de ti. Es algo fabuloso. UNIDEM fue algo fabuloso preparar esto para ustedes y ver la perfección que buscan para ustedes. Ahí los están apoyando. Cuentas con Sinergia Ocupacional con nosotros, que es mi oficina en Reynosa, para alguna orientación, alguna implementación o alguna asesoría que requieran. Vamos a hacer juntos un México COVID-free, si es posible. Vamos a ser un México más productivo, más seguro. Muchachos, es el momento. Si queremos un México mejor, vamos a reconstruirlo juntos. Lo podemos hacer. Es el momento. Y ahí les va el video, que es muy especial, porque esto aplica no nada más en el centro de trabajo, aplica donde quiera. Y en este video yo les pido que volteen a ver a sus hijos. Ayúdenlos a que pasen esta época de COVID más tranquilamente, con menos tensión, con menos estrés. Ahí les va, quiero que lo vean. Está hermoso. Es de un papá que decidió sacar la basura con su niña cada día, ponerse un disfraz, saludar a los vecinos. Yo no conozco los personajes, pero cada uno de nosotros decidimos cómo vamos a afrontar esta pandemia. Yo les recomiendo, miren, que lo pasemos así. A lo mejor no tenemos dinero para ponernos un disfraz, pero hagamos de nuestros niños una época de convivencia, de amor, de darle seguridad dentro de esta sensación tan grande de inseguridad. La elección, ahí va con su cubrebocas, miren. La elección la tenemos nosotros. Acérquense a sus familias, a sus hijos. Hagan que esta pandemia no la recordemos por lo cruel que ha sido, sino la oportunidad de acercarnos unos con otros. Ha sido un placer estar con ustedes y compartir esta información que yo espero que les sirva. Y ha sido un placer y será un placer seguir compartiendo con ustedes en cualquier momento. UNIDEM, gracias por aceptarme como expositor. BECMA, gracias por invitarme y por la confianza de estar aquí. Son alrededor de 100 gentes. Entonces, muchas gracias por este tiempo que me dieron. Muchachos, estamos como 200 personas. ¡Wow! ¡Qué padre! Estamos a sus órdenes. Que Dios bendiga sus caminos y que juntos hagamos de ese México mejor. Gracias. Gracias, Angie. Muchas gracias, doctor. Excelente, excelentísima exposición, como siempre. Muy agradecido con todos sus consejos y con todo lo que nos hace sentir, nos hace vibrar en estas pláticas. Bueno, como lo comentamos al inicio, vamos a pasar cómo podemos ayudarles como en esa parte de consultoría, porque nos queremos que se olviden de la parte de la obligatoriedad. Esa parte creo que nosotros podemos apoyarle, que se enfoquen mucho en los beneficios que le pueden dar a los trabajadores y, lógicamente, por ende, los beneficios a sus empresas. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a pasar a mostrarles un sistema que es con el que nosotros estamos controlando, ya lo mencionaba el doctor, que se llama Evalúa 035, que es el sistema con el cual nosotros estamos ofreciendo la consultoría a las diferentes empresas que estamos apoyando. Para esto nos acompaña la licenciada Isabel Rodríguez Vara, nos va a mostrar un poquito de lo que es el sistema administrativo de Evalúa. Adelante, Isa. Hola, muy buenos días a todos. Qué gusto poder estar aquí con ustedes. Doctor Gerardo, muy agradable su charla y ciertamente real todo lo que nos está comentando, ¿no?
Sí es muy importante ahorita considerar todos los factores a tomar en cuenta por la normatividad de esta, pues vaya, de esta norma 035, pero también comentábamos que este era como el mejor pretexto, o sea, esta norma venía a ser ahora el mejor pretexto para poder mirar a nuestros colaboradores y ver qué está ocurriendo con ellos, para pues, determinar también cuáles son las situaciones o los factores que les están impidiendo desarrollar sus labores pues, de manera adecuada en nuestra empresa. Entonces es muy importante pues ahorita darle ahora la vuelta con lo que hay que cumplir y pues bueno, para esto me permito presentarles la herramienta que nosotros estamos utilizando ahora para hacer la implementación de la NOM 035, que justamente pues como comentábamos era la herramienta que estamos manejando con Paqui. Permítanme un momento, voy a presentarles la pantalla para que puedan verlo. Bien, me parece que ahí ya todos pueden ver la pantalla. Y bueno, pues ahora decíamos, ahora vamos a la parte de la ejecución y el seguimiento. ¿Qué sigue con esto? ¿Qué sigue ahora con la implementación de la norma? Bueno, pues en CONPAQUI y en Soluciones Administrativas BECMA estamos pues invitándolos a hacer el cumplimiento de todos los estándares de la NOM 035, haciendo el uso de las guías de referencia que están publicados en el Diario Oficial de la Federación. Se están tomando simplemente las guías que ya están ofertadas, no se están, bueno, se les hace también la invitación de que pueden hacer alguna aplicación de guía y pues totalmente ajena a las que hace la NOM y que sea solamente la que hace la empresa, pero pues para esto sí hay que tomar otro tipo de estándares con los que tienen que cumplir para hacer el uso de algún otro instrumento de evaluación. Esta aplicación de NOM 035, de Evalúa 035, les permite hacer sin límite las evaluaciones, hacer sin límite periodos de estas implementaciones, y a generar los reportes, que justamente esto es lo que vamos a necesitar, ¿no? Después de hacer la implementación que sigue, pues hay que entregar estas políticas para cualquier pues, revisión que podamos tener por la Secretaría de Trabajo. Esto va a ser el documento importante que vamos a sacar de toda esta implementación. Entonces, bueno, pues hay que hacer la administración de los resultados de la guía y después de esto, pues también darle seguimiento a cada trabajador, porque no para aquí, no para solamente en implementar, sino en que vamos a hacer también con cada trabajador con el que se detecte algún riesgo o algún acontecimiento traumático severo. El camino para la implementación de la norma con la aplicación de CONPAQUI Evalúa 035, primero que nada va a tener que ver con el compendio de la información. Esto requiere también de tener la información recopilada en algún lugar o en algún lado y justamente por eso se recomienda que tengan una herramienta para que no tengan también la información por todos lados, ¿no? Hay que asignar los periodos de evaluación y quiénes van a ser los evaluadores, quiénes van a estar a cargo de esta implementación. Ciertamente el periodo que se va a asignar hay que ponerle una fecha, cuándo inicia, cuándo termina, cuánto tiempo va a tardar y pues pasar lo importante también, hacerle la aplicación de las evaluaciones a las guías que se están sujetando a la norma 035. Y les comentaba ahorita, a dar seguimiento también, porque justamente esto va a ser como lo importante después de la implementación. La herramienta Salanube ciertamente es una aplicación que van a poder ustedes utilizar desde cualquier lugar, la va a poder utilizar la persona que esté pues claramente a cargo de la implementación en la empresa y es una herramienta muy noble. Aquí nos saca cuáles son las mejoras de esta herramienta, ¿no? Como podrán ver aquí, esta va a ser la pantalla principal que nos va a mandar. Están contenidas la guía 1, la guía 2 y la guía 3, que como les comentaba son tal cual como las dio a conocer la Secretaría de Trabajo. Aquí no se hace ninguna modificación, son las que se están recomendando hacer. Y esta parte muy importante también que la vamos a ver al final de esta demostración, que es la parte del seguimiento, ¿no? Cómo nos va a poder apoyar la Secretaría de la herramienta de CONPAQUI para poder dar seguimiento a esta normatividad. Bien, pues primero les comentaba hace un momento, ¿no? Hay que ver todo lo administrativo, qué vamos a hacer con toda la información que se tiene que recopilar. Ciertamente aquí en la herramienta nos va a permitir dar de alta a la empresa la razón social, el RFC, que esto es lo que la Secretaría de Trabajo pues va a necesitar, ¿no? Tener los datos de la empresa. Hay que asignar un periodo de evaluación. A las personas que aún no están todavía iniciando pues con esta evaluación, es importante que sepan y que fijen plazos en los que van a realizar esta evaluación.
Ustedes pueden hacerlo en un día, en una semana, en un mes y prácticamente, bueno, pues el tiempo realmente lo tenemos encima. La norma es, la presentación de toda esta información es a partir del 23 de enero del 2020, como ya lo habíamos escuchado, y entonces pues hay que asignar este periodo de evaluación. Hay que cargar la información también de nuestra empresa por departamentos, en este caso contabilidad, administración, servicio, todos los departamentos, todas las áreas y todos los puestos con los que cuenta la empresa son importantes tenerlos registrados, porque como comentaba hace rato el doctor Gerardo, para hacer la implementación de estas guías, para aplicarlas, cuando son empresas de 1 a 16 empleados, pues sin problema se podrán aplicar a esos 16 empleados, ¿no? Incluso cuando son hasta de 16 a 50, pero cuando tenemos empresas muy, muy grandes, se puede tomar una muestra aleatoria o representativa de la población que se va a evaluar. Lo ideal o lo recomendable sería que se haga a todos los empleados, ¿no? Porque pudiera ser también que estamos sujetos a que en la revisión nos pidan una muestra aleatoria de tantas personas y resulta que Juanito, al que no evaluamos, va a estar en esa muestra, ¿no? Y no va a tener la evaluación de estas guías. Pero ustedes pueden tomar libremente la decisión de poder tomar una muestra representativa de la población que hay en su empresa para poder hacer la aplicación de estas guías. También se debe de cargar la información de los centros de trabajo. Hay algo que es importante aquí aclarar: la aplicación de las guías se van a hacer por centro de trabajo, es decir, por RFC. Cada RFC que ustedes tengan va a tener que hacer la aplicación de estas guías pues a sus colaboradores como tal, ¿no? Entonces es importante también considerar que si somos 3 razones sociales o 3 empresas distintas, aunque sean de un mismo dueño, pues a estas 3 empresas habrá que aplicarle todas estas guías o estos cuestionarios, depende del número de empleados que tengamos. Lo importante también pues será cargar la información de los empleados, tenerla, como les comentaba, ¿no? Tener reunida esta información, porque pues esto es lo que vamos a estar presentando. Esta va a ser la información que nosotros vamos a tener para respaldar que estamos realmente implementando la norma en la empresa. Justamente una parte muy padre de la herramienta es que nos va a ayudar a cargar la información ya de los empleados. Todo esto de la implementación de la norma requiere de mucho tiempo, de dedicación, y si nosotros no hacemos el uso de alguna herramienta, pues nos va a tomar mucho más tiempo y puede ser un poco más complicada. La norma en sí no es complicada de aplicarla, la norma en sí se puede cumplir bastante bien teniendo el adecuado conocimiento de lo que implica pues también toda esta información y de la herramienta adecuada que nos va a permitir pues llevarla a cabo de la mejor manera. Ahorita lo que voy a hacer es mostrarles cómo se puede cargar la información desde un archivo en Excel, o también aquí la herramienta nos permite hacerlo de manera manual, pero si pensamos en las empresas que pues, tienen más de 50 empleados, pues bueno, esto va a ser un poquito más complicado, ¿no? Y justamente lo que tratamos es que a través de una herramienta, pues esto sea, la gestión de la norma, pues sea muchísimo más fácil, ¿no? Entonces, simplemente aquí, pues en un archivito de Excel, que todos sabemos que podemos tener la información de nuestros empleados de esta manera, sin problema podemos cargar nuestro archivo de Excel y en automático vamos a tener aquí todos los empleados cargados. Simplemente se da a importar y en automático nos va a aparecer aquí la información de todos los empleados que estamos cargando. El número de empleados importados es con éxito y bueno, aquí los vamos a tener registrados a todos los empleados por cada centro de trabajo. También se puede asignar a los evaluadores que van a estar a cargo, en este caso pues lo designarán ustedes. La Secretaría de Trabajo no hace la obligatoriedad de que sea una persona pues, con alguna cédula fiscal o con alguna carrera en específico, pero lo recomendable es que sí se haga, que sea alguna persona que tenga alguna carrera afín a las ciencias humanas, a la psicología, a recursos humanos o alguna otra área de psicometría, que sí estén especializados. ¿Por qué? Porque ciertamente lo puede hacer el contador y la administración o las personas que ustedes vayan a designar para esto, pero recordemos que vamos a trabajar con la evaluación de los colaboradores, de las capacidades psicológicas que están afectando en este momento por lo de la pandemia, por estar resguardados en casa, por cómo se está trabajando a distancia en las empresas, que ahora las casas se han convertido en los centros de trabajo. Entonces sí se recomienda también que sea una persona con conocimiento afín para que pueda pues hacer la implementación de las políticas con un conocimiento más amplio de lo que está ocurriendo psicológicamente o en la salud de la empresa.
Esto sería como la parte operativa o administrativa que se pretende hacer con la herramienta, que sin duda es indispensable tenerlo, ¿no? Y hacerlo de esta manera automática, pues nos va a permitir tener mayor tiempo para la implementación y mayor visibilidad de lo que vamos a hacer. Ahora vamos a pasar un poco a qué vamos a poder lograr con la implementación de esta herramienta para pues cumplir con la normatividad. Les comentaba que estas guías son las guías que pues están tal cual en el diario oficial y aquí las podemos ver de esta forma. La aplicación nos las va a presentar por rangos. En esta parte, encuestas de acontecimientos traumáticos severos, pues como tal nos muestra el nombre de la primera guía que tenemos y que va a ser la que vamos a implementar de acuerdo al número de trabajadores. Nos da también una vista por secciones de esta guía 1 para ver cómo está complementada. De los cuestionarios, cuáles son los acontecimientos que se van a estar evaluando. Aquí lo podemos visibilizar. Y de hecho, por ejemplo, si nosotros quisiéramos hacer algún cambio, nos comenta que no es posible hacerlo. ¿Por qué? Porque justamente pues son guías que ya tenemos aquí implementadas por la Secretaría de Trabajo y que no podemos hacerlos. Aquí nos dicen, no se puede editar porque están definidas por la NOM 035. En la parte de las preguntas también nos da una vista de cuáles son las preguntas que se van a evaluar en cada una de las guías. Esta es la parte importante que vamos a revisar. ¿Cómo vamos a hacer la aplicación de estos cuestionarios? Habrá empresas tal vez que ya lo estén implementando o ya lo hayan hecho y lo estén haciendo de una forma manual, ¿no? Pero les comentaba, en sí la aplicación de la norma no es complicada. Lo complicado va a ser pues realizar todas estas evaluaciones o contabilizar todos estos ítems que nos van a dar al final los resultados que pues nos van a servir para implementar estas políticas de cambio y mejora en nuestras empresas. Entonces la herramienta aquí, esto es algo muy padre que también nos está ayudando. ¿Por qué? Porque vamos a poder hacer la aplicación de las guías en el centro de trabajo de una manera pues física o a distancia, como lo vayan a estar realizando de esta forma, pero lo podrán hacer de la siguiente manera: designar una sola máquina o a un solo usuario que vaya a estarles dando como la oportunidad a los colaboradores de estar realizando estas guías. Podrán tener una sola máquina para esto y el colaborador desde aquí mismo va a poder contestar la guía 1, en este caso, que es la que estamos revisando, lo podrá hacer aquí en la misma máquina. Nos permite seleccionar cuál es la guía, que en este caso es la guía 1, y nos va a permitir de esta manera realizar la encuesta. En este caso, pues bueno, aquí nos aparece que ya está contestada la evaluación porque pues claramente el colaborador ya lo hizo. Pero de esta manera lo van a poder hacer, o también van a tener la oportunidad de poder enviarle a su colaborador esta guía 1 para que la pueda él contestar desde el lugar pues donde esté trabajando, ¿no? Ahorita que lo estamos haciendo de manera remota, igual aquí nos comentan, ¿no?, que el empleado ya lo contestó, pero en este caso lo que pasaría es que al empleado le va a llegar un correo donde le va a aparecer la guía de llenado, que lo tiene que realizar. Entonces aquí simplemente el trabajador le va a dar en comenzar evaluación y lo va a llevar directamente a donde va a poder contestar esta guía 1. Entonces nosotros aquí vamos a poder, después de que el colaborador ya conteste esta guía, vamos a poder ver aquí toda la información que ya contestó nuestro colaborador. La vamos a tener ya para que nos pueda mostrar los resultados que nosotros vamos a ocupar para poder pues hacer toda esta implementación o todas estas políticas. Para el caso de la guía 2 y de la guía 3 es exactamente la misma vista, nos permite hacerlo de la misma manera. Siempre hay que seleccionar pues el periodo en el que estamos evaluando, hay que seleccionar, muy importante, el centro de trabajo, porque como les comentaba, pues la norma va enfocada a cada uno de los centros de trabajo. Y bueno, aquí, en este caso, este es el empleado que cargamos hace un momento. Aquí no está contestada, lo que podemos hacer es esto. Les comentaba que podemos darle en contestar para que el empleado lo haga desde la máquina que se designe o lo podemos enviar. Al momento de que el empleado quiera contestar la encuesta, nos va a aparecer esto. Nos aparece esta leyenda de que está manifestando bajo protesta decir verdad de que todas las respuestas proporcionadas en este cuestionario son verídicas y comprobables con fundamentos concretos. Porque claramente pues lo que tratamos de hacer con la implementación de la norma es conocer realmente qué es lo que está ocurriendo con el empleado. No que pues justamente nos mientan o den información que pues no nos va a ayudar, porque realmente entonces haríamos la implementación de unas políticas sin tener un fundamento real.
Algo también muy importante que les comentaba es esta parte, la parte de los resultados. Esta herramienta nos va a ayudar a poder ver los resultados por reporte individual, es decir, por cada colaborador. Nos va a permitir también ver los reportes de manera general o ver los reportes en una gráfica por departamento. Esto justamente es lo que nos va a poder ayudar a hacer la implementación de nuestras políticas de acuerdo a los resultados que nos va a arrojar. Nos va a permitir ver el reporte en PDF o nos va a permitir descargar el reporte para que nosotros lo podamos pues analizar, para ver de qué manera vamos a hacer estos cambios en las empresas de acuerdo a pues a las respuestas de los trabajadores, para ver realmente quiénes son sujetos a una valoración médica, psicológica, o incluso aunque pues con el cambio de las políticas que hagamos en la propia empresa, estos factores de riesgo tendrían que modificarse. Este es un ejemplo de cómo nos permite ver el reporte de manera general por las áreas y por el centro de trabajo. Estos son los resultados que nos van a importar. En este caso, para el centro de trabajo que yo seleccioné, nos dice que el riesgo es alto. ¿Por qué? Porque se requiere hacer un análisis por cada categoría y dominio de la guía, en este caso de la guía 2, para ver de qué manera se puede determinar las acciones de intervención apropiadas. Y justamente pues esto es lo que va a hacer la persona a cargo de esta implementación, pues hacer cuáles van a ser las políticas de cuáles van a ser las mejoras de cambio. En el ejemplo que les muestro aquí nos dice por rubros, por categoría, en el ambiente de trabajo, qué es lo que está evaluando. Aquí hay un riesgo nulo. En los factores propios de la actividad que implican la carga de trabajo, el estrés, la falta de coordinación en tiempos por el colaborador, aquí nos dice que hay un riesgo muy alto. En la organización del tiempo de trabajo también nos dice que hay un riesgo muy alto. En la parte de liderazgo y relaciones en el trabajador nos dice que es un riesgo medio. Estos factores los está contabilizando de acuerdo a los ítems que vienen en las guías 1, 2 y 3, que es lo que nos está refiriendo la NOM. Entonces, todo este documento nos va a servir para poder hacer la implementación de nuestras políticas. Nos dice aquí cuáles son las respuestas que tiene el colaborador. Cuando se saca un reporte de manera individual, esto es lo que vamos a ver. Vamos a ver las respuestas del colaborador y al final nos aparece una leyenda donde nos dice si el colaborador es sujeto a una valoración médica o psicológica y nos dice por qué. Y todo esto pues está basado en lo que vimos en el Diario Oficial de la Federación, ¿no? La misma implementación de la norma nos da aquí los criterios para las tomas de decisiones y esto es lo que nos va a aparecer aquí en nuestra aplicación, en nuestra herramienta y lo que nos va a dar aquí en nuestros reportes. Entonces esta herramienta pues claramente nos viene a facilitar un poco la implementación de esta norma y a que podamos organizar también todo esto, porque si lo hiciéramos, no sé, por ejemplo, con un programa de Excel, pues sería hacer captura manual, sería hacer el llenado de las guías, pedirle al colaborador que ahorita en estos tiempos de encierro pues esté asistiendo a la empresa para poder hacer el llenado de estas guías y eso sería algo muy complicado. Después para la persona que esté a cargo, pues bueno, estar haciendo también el llenado de todas estas guías, contabilizando los ítems, es algo que requiere de tiempo que podríamos ocupar tal vez para mejor pues ver cuáles van a ser nuestras políticas de intervención para que la empresa esté cumpliendo sí con toda esta norma, pero también pues para que esté encaminando al colaborador a tener un mejor desarrollo. Les comentaba que esta parte del seguimiento de la herramienta es algo muy padre. ¿Por qué? Porque nos va a permitir dar de alta los eventos para el seguimiento de los colaboradores, ya sea los colaboradores que se estén identificando con algún riesgo de acontecimiento traumático severo o de algún padecimiento psicológico, ansiedad, depresión, ocasionado por su mismo trabajo o ocasionado también por lo que estamos viviendo ahorita en la pandemia. Entonces aquí vamos a poder nosotros implementar este seguimiento para cada empleado. Lo vamos a poder hacer de manera individual de acuerdo a lo que nos arroje cada uno de los cuestionarios que contestó el colaborador, en este caso Juan Hernández. Nos determina aquí que existe sí un riesgo psicosocial. Entonces nosotros vamos a poder hacer un plan personalizado para Juan Hernández y decir, ok, requiere de atención psicológica. La canalización la puedes hacer tú como empresa o puedes llegar a algún acuerdo con el colaborador de, pues bueno, lo puedes canalizar a una institución del IMSS claramente, pero también tendrías que valorar ahí cuál es pues el beneficio que vas a tener de canalizar a tu colaborador cuando sabemos cuál es el tipo de atención que tenemos en el IMSS y el tiempo que va a tardar la atención de este colaborador y que vas a tener que estarle dando permiso para que salga, para que asista a sus citas, para que si lo regresaron o lo atendieron, a que llegues a algún acuerdo con los colaboradores y tal vez puedas
implementar pues una de esas políticas, ¿no? Que cumplan tal vez ambas partes con un costo de lo que va a requerir su atención psicológica, o que el colaborador lo pueda sustentar también, pero que siempre tenga el respaldo de la empresa de lo que va a estar requiriendo para pues sustentar este riesgo psicosocial que está teniendo y que claramente va a afectar la condición del desempeño del colaborador en la empresa. Entonces, aquí lo podemos hacer de esta parte. Un seguimiento por empleado, podemos crear también eventos masivos. En este caso, yo creo uno ahorita para la demostración y bueno, la guía que nosotros estamos pensando aplicar es análisis de condiciones físicas y psicológicas de los colaboradores para el regreso paulatino a la empresa. Este es un cuestionario breve también para identificar cuáles son las posibilidades de que cada uno de nuestros colaboradores regrese a la empresa. Se hace de la misma manera que con la guía 1, 2 y 3, se lo puedes mandar al colaborador, le va a llegar a su correo electrónico y él desde ahí lo va a contestar. Y tú vas a tener aquí toda la información clara y precisa para que tú puedas analizar qué es lo que vas a tener que hacer para hacer tu regreso. Entonces, pues prácticamente esto es lo que la herramienta nos va a apoyar a hacer toda la gestión y administración de la norma, nos va a permitir tener una mayor claridad en lo que estamos haciendo y pues nos va a ayudar a cumplir, que también eso es lo importante ahorita, ¿no? Cumplir, pero también voltear a ver a nuestros colaboradores, porque la salud mental de uno mismo y de todos ellos pues siempre va a ser muy importante si queremos llevar a nuestra empresa a un mejor cambio, a una adaptación también favorable con todo lo que estamos viviendo. Entonces, bueno, en Grupo Beckman, esta es pues nuestra colaboración que tenemos con ustedes. Los invitamos a que puedan pues hacer la implementación de la norma en la medida de lo posible, pues ya muy rápido porque la tenemos muy encima en tiempo, y que pues se ayuden también de alguna herramienta para que lo puedan hacer de una manera favorable. Si tienen alguna duda, se pueden comunicar con nosotros a los teléfonos que ven en pantalla. Pueden mandarme un correo también con las dudas particulares que tengan y que tal vez ya no podamos ver aquí. Para lo que necesiten, pues bueno, nosotros vamos a estar apoyándoles con la implementación de esta herramienta y con la implementación también de la norma. Ahorita se va a abrir, me parece, un espacio para checar las dudas y respuestas, para que podamos ver un poquito pues qué claridad tuvo y qué satisfacción hay con esta plática que tenemos sobre la NOM 035. Entonces, si gustan apoyarme, no sé quién vaya a hacer la parte de las preguntas, por favor. Gracias, muchas gracias al doctor García y a la empresa Beckman, que pues nos traen de un tema a otro, en emociones, en herramientas administrativas, en temas normativos. Pero pues, señoras y señores, eso es la norma 035. Les agradecemos mucho la exposición. Hay algunas preguntas en el chat. Por ejemplo, aquí veo que ¿cuál es el costo, por ejemplo, mínimo? ¿A partir de qué costo es implementar el sistema que están presentando? No sé si se pueda responder. Sí, claro que sí. De hecho, justamente con esta herramienta de Evalúa 035 se está haciendo de acuerdo a los cumplimientos que se están solicitando. Se están haciendo por paquete, por el número de trabajadores. Se hace de 1 a 15 trabajadores, de 16 a 50, de 50 a 100, de 100 a 500 y bueno, un paquete ilimitado para empresas que ya son muchísimo más grandes. Entonces, esos son los precios que tiene hacer el uso de esta herramienta para la implementación de la norma. Ok, muchas gracias. También pregunta Jessica que si la guía 3 es para más de 50 empleados. Sí, así es. La guía de referencia 1 se va a hacer para aplicarla a empresas que tienen de 1 a 15 colaboradores. La guía 2 se suma a los que tienen empresas de 16 a 50 y los que son de 51 colaboradores en adelante también se toma como referencia la guía 3. Muy bien. Nos pregunta Jesús Jiménez Sanabria. Entiendo que depende del tamaño de la guía que ustedes nos pueden aplicar. Para una pyme, esto significa costos económicos y dedicar una persona a esta tarea. Sí, es correcto, ¿verdad? Bueno, aquí ya aparecen los paquetes que nos están mostrando las personas. Hay unas preguntas un poquito más arriba del chat. No sé si alguien me pudiera auxiliar. Porque la mayoría de las preguntas ya están contestadas con la tabla que estamos viendo ahorita, actualmente por aquí.
Pero si gustan, nos van a apoyar los compañeros de la empresa Beckman y el doctor García a las preguntas que quedaron en la parte de arriba, poder contestarlas a través también del chat. ¿Les parece bien? Sí, ahorita al final nos quedamos un poquito para ayudarles y contestarlas sin ningún problema. Muchísimas gracias, ingeniero. Pues les invitamos a nuestros expositores que nos acompañen. En un momento más les daremos el agradecimiento oficial. Y pues ya estamos por concluir nuestra reunión. Les haremos llegar a su correo electrónico a todos los asistentes el material que contiene el compendio legal y el marco jurídico de la norma 035 que nos comentaba el doctor García. Asimismo, les recordamos que la conferencia del día de hoy y anteriores pueden visualizar la grabación en el canal de YouTube de la UNIDEM. Si alguien requiere su constancia de asistencia de estas conferencias o alguna anterior a la que nos hayan acompañado, solicítenla por favor a su gerente UNIDEM de su municipio. Les queremos hacer brevemente dos invitaciones. Apuntes, es que luego te apuntas. Conectarse todos los martes al consultorio médico empresarial, donde de manera virtual escucharemos un tema diferente cada martes. Pero principalmente este espacio fue creado para que las empresas y sus trabajadores puedan consultar directamente a expertos, dudas médicas o normativas en materia de salud. Este consultorio médico empresarial está a su disposición de manera virtual todos los martes, de manera permanente, de 12 a 1 de la tarde vía Zoom. El próximo martes 15 de septiembre no tendremos transmisión por ser día festivo, pero nos veremos en este formato del consultorio médico empresarial el próximo martes 22 de septiembre. Escucharemos el tema el COVID y la obesidad. Asimismo, los invitamos a nuestra próxima conferencia, en donde abordaremos el tema pensiones en México por una expositora especialista específicamente en ese tema. No se lo pierdan el próximo miércoles 23 de septiembre a las 12 horas vía Zoom, por supuesto en la plataforma virtual de la UNIDEM. Ambos eventos son sin costo alguno, creados especialmente y a petición de ustedes, las empresas socias. Les enviaremos un recordatorio por medio de los grupos de WhatsApp empresariales y de las redes sociales de UNIDEM. Queremos agradecer a las más de 357 personas que se conectaron y nos acompañaron por las 3 plataformas, vía Zoom, Microsoft Teams y Facebook Live. Les invitamos a que utilicen los servicios de UNIDEM como gestión gratuita de permisos y licencias, bolsa de trabajo, mesa de trabajo con autoridades, promoción de sus productos y servicios, vinculación para ampliar su cartera de clientes o ser proveedores de varias empresas, entre muchos otros que con mucho gusto tenemos para ustedes. La unión hace la fuerza. Muchísimas gracias por acompañarnos y cerramos esta reunión empresarial virtual, para lo cual invito al uso de la voz para la entrega de reconocimientos y la clausura al ingeniero José Luis Castro González, quien es gerente de Medio Ambiente y Asuntos Regulatorios de la empresa Fábrica de Jabón La Corona, que es una empresa integrante de la mesa directiva de la Unión Industrial del Estado de México. Gracias, ingeniero. Adelante. Muchas gracias, Angélica. Pues después de tanta información que hemos visto por aquí, pero voy a compartir, si estás de acuerdo, porque los tenemos que presumir. Los reconocimientos, por supuesto, al doctor Gerardo, que fue maravillosa y bien importante toda la charla que nos dio, donde nos sacudió varias emociones. El doctor, como bien decías al principio, bueno, usted es instructor a nivel nacional certificado por conocer. Y bueno, por su apoyo invaluable, pues otorgamos este valioso reconocimiento y con mucho cariño, doctor, para usted. También, bueno, al ingeniero Reyes, por supuesto Isabel, que también nos dio por ahí la charla sobre el sistema. No tengo duda que muchos de nosotros ya los estaremos contactando para pues evaluar e implementar el sistema que bien nos presentaron. Gracias también, ingeniero. Angélica, pues sin más, regreso el micrófono, dando por clausuradas casi a las 2 de la tarde, a la 1:57
del día de hoy, 10 de septiembre del 2020, nuestra charla, insisto y recalco, tan importante sobre el NOM 035. Gracias a ustedes por compartir este tiempo, gracias a todo el auditorio, y bueno, pues no queda más que decirles buen provecho y hasta pronto. Muchas gracias, buenas tardes, hasta luego. Dios los bendiga. Cuídense, hasta luego. Gracias, Angie, por todo. Hasta luego. Hasta luego.